clase de enfermedades neuromusculares, dentro de ellas las distrofias musculares y la miopatía, ¿no? Bueno, este es el índice de los contenidos que vamos a tocar, están las definiciones, clasificaciones, fisiopatología, diagnóstico. Bueno, para ubicarnos dentro de este tema, ¿ya?, que son distrofias musculares y miopatías, vamos a ubicarnos dentro de todas las enfermedades neuromusculares. Y dentro de ellas tenemos las enfermedades del asta anterior, es decir, cuando solo se compromete el asta anterior de la médula, y nos puede dar una patología que se llama amiotrofia espinal. También se pueden comprometer las raíces y los nervios periféricos, y vamos a tener radiculopatías o polineuropatías, y estas pueden ser traumáticas, inflamatorias, metabólicas y genéticas. También tenemos dentro de las neuromusculares las enfermedades de la placa mioneural, cuyo ejemplo puede ser la miastenia gravis. Pero de lo que nos vamos a ocupar ahora es de esta otra parte de la patología neuromuscular, que son las enfermedades del músculo, las cuales son las distrofias musculares y las miopatías. Entonces, la distrofia muscular se refiere a un grupo de enfermedades de causa genética que causan debilidad y degeneración progresiva de los músculos. En estos casos, el niño no nace con debilidad en la mayor parte de casos, sino que la debilidad se empieza a presentar después que el niño ha tenido alguna evolución apropiada desde el punto de vista motor, o en algunos casos puede empezar en la adolescencia y hasta en la adultez, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes al final pierde la capacidad para caminar, y en algunos casos la distrofia muscular también afecta, ¿no?, otros órganos, es sistémica, afectando principalmente el corazón, pero también puede ser el aparato digestivo, las glándulas, los ojos y otros órganos, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿de qué se trata en esta lámina donde se observan todas las proteínas conocidas que forman parte de la fibra muscular? Y por cada una de ellas, por ejemplo la laminina, este conjunto de proteínas que son los sarcoglicanos, el distroglicano, la distrofina, la quinina, la hemerina, la laminina, en fin, cuando se afecta alguna de estas proteínas nos va a dar una distrofia muscular, como también lo vamos a volver a ver más adelante, ¿ya? Entonces, de todas estas, la proteína que se afecta más frecuentemente es la distrofina, es la principal, y por lo tanto produce una distrofia muscular que se llama distrofinopatía. Y por eso, dentro de todas las clasificaciones de las distrofias musculares, está esta que les he traído, en que clasifica a las distrofias como distrofinopáticas y no distrofinopáticas. Entonces, dentro de las distrofinopáticas, por afectación de la distrofina, está la enfermedad de Duchenne y la de Becker. En ambas hay afectación de la distrofina, solamente que en el Duchenne prácticamente no existe y en la de Becker está disminuida. Y por otra parte, las no distrofinopáticas pueden ser las distrofias de cintura, si se refiere a las cinturas escapular y la cintura pélvica, en que especialmente están comprometidas. También hay distrofias que son distales, que afectan la musculatura distal de las extremidades, y hay otro grupo que son distrofias musculares congénitas, que tienen unas características, que algunas de ellas afectan el sistema nervioso central. Y es interesante, ¿no?, darnos cuenta cómo la afectación de una proteína muscular al mismo tiempo puede afectar el cerebro. Y es que estas proteínas también están en el cerebro, pero no se sabe su función exacta. Hay otras que no tienen compromiso del sistema nervioso central y pueden tener una proteína afectada, que es la merosina. Otras menos comunes, por su distribución, son las distrofias fascoescapulohumerales, por ejemplo, ¿no?, en que la afectación es el músculo de la cara, de la cintura escapular, o sea, de los hombros, y se salta hasta el músculo peroneo, o sea, la cara anteroexterna de la pierna.
y otras son las distrofias miotónicas, donde lo principal es el fenómeno miotónico, que es lo que ya le voy a explicar más adelante. Esta es una tabla de clasificación también, en que intenta ordenar todas las distrofias musculares de acuerdo al patrón de herencia, algunas ligadas a X, como la Duchenne, la de Becker y la Emery-Dreifuss, otras son dominantes y otras son recesivas, y a la derecha, en la columna derecha, están las proteínas que ya les mencioné en una de las primeras láminas, las proteínas afectadas, ¿no? Algunas en esta tabla también, como también les adelanté, comprometen el corazón, que ahí está con un simbolito, ¿no? Hay algunas, ¿no? Que son ya un poquito menos frecuentes, como las distrofias distales, y otro tipo de distrofias más abajo, en las filas de más abajo, la fasioescapulohumeral, la oculofaringea, la distrofia miotónica, la escapuloperoneal también, que ya les he mencionado. Estas son las congénitas, que ya les mencioné también, en aquellas que hay compromiso del sistema nervioso, como la Fukuyama, la Walker-Warburg y la músculo-ojo-cerebro, donde acá la proteína afectada especialmente es la fukutina, ¿no? Y hay otras pues que no tienen compromiso del sistema nervioso central, pero tienen afectación en algunos casos de la proteína que se llama deficiencia de mioxina. Desde el punto de vista de la epidemiología, como ven acá de lejos, la distrofia más común es la de Duchenne, ¿no? Un porcentaje alto en esta revisión de 318 pacientes con miopatías y distrofias musculares. El 69.8% corresponde a distrofia muscular de Duchenne. Le sigue las miopatías congénitas, le sigue la fasioescapulohumeral, la de Becker, y la distrofia miotónica de Steiner. Como ya vamos a ver una por una también. Empecemos por la distrofia muscular de Duchenne, que es la más común. Es progresiva, ya mencionamos, ausencia total o de gran parte de la distrofina, y produce debilidad y atrofia de la musculatura cardíaca y esquelética, y produce discapacidad crónica. Lo característico de estos niños es que esta enfermedad empieza a manifestarse a partir de los 3-4 años aproximadamente, con debilidad. Los niños tienden a tropezarse. Posteriormente, como los 5 años o 6, tienen dificultades para incorporarse de la posición sentada, y se les va atrofiando los músculos de la cintura escapular y la cintura pélvica, de manera que aparecen las escápulas aladas, ¿no? Vemos los omóplatos y salen puntitas, escápulas aladas, y en el abdomen hay una gran protrusión abdominal y una hiperlordosis. A esta debilidad se le agrega una característica importante que no deben olvidar de Duchenne, que es la hipertrofia de las pantorrillas, ¿no? Raramente las pantorrillas están hipertrofiadas y uno pensaría que tienen mucha fuerza, pero no, es una pseudohipertrofia, porque están aumentadas de volumen, porque existe una infiltración grasa y de tejido conectivo. Entonces esa es la característica. Vamos a ver algunas figuras también al respecto, ¿no? Entonces, es frecuente, hay una declinación constante de la función motora, afecta al final el corazón, y por la debilidad en el tórax da también problemas respiratorios, debido a que hay deformación de la columna. Al deformarse la columna hay una escoliosis, y entonces un pulmón no se extiende normalmente y trae problemas frecuentes, respiración de tipo neumonía, y eso es generalmente la causa de muerte. Estos niños, alrededor de los 10 años, ya están en silla de ruedas. Alrededor de los 10 años. Ahora, uno puede prolongar un poco más esto dando alguna forma de terapias con corticoides. Uno podría dar corticoides de manera crónica, o si no, en algunos casos, como vamos a ver más adelante, hay terapia de reemplazo génico también, ¿no? Que es algo nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Se empieza por la sospecha,
que puede provenir pues de la familia, que se da cuenta que el niño está debilitando, lo llevan al médico, el médico lo evalúa, lo manda al especialista, y el especialista pide pruebas, ¿no? Unas pruebas diagnósticas, y cuando se trata de miopatías, las principales pruebas es el CPK, la creatinfosfoquinasa, que generalmente está elevado o muy elevado. En el caso de distrofia muscular está 10 veces más elevado por lo general, a sus valores normales. Y también la electromiografía. Un dato importante siempre que esté enfrente a una enfermedad muscular, ya sea distrófica o miopática, es que en estas dos pruebas que son básicas, primero se toma el estudio de sangre, o sea, el CPK, y después se hace la electromiografía. Si hacen lo inverso, hay un falso positivo del CPK. Al insertar las agujas en el músculo, se eleva el CPK, y si lo han hecho, entonces tienen que esperar al menos 2 o 3 semanas para que vuelvan a sus valores normales y ya el CPK tenga un valor confiable. Entonces, es lo que se hace un test, ¿no? El CPK, si fuese positivo, lo más probable es que exista una gran lesión en XP21, y esto ocurre en el 60-70%. En otros casos, no, hay una mutación puntual y a veces no se encuentra ninguna mutación. Entonces ahí se avanza en el estudio y se hace la secuenciación, o sea, un estudio más profundo genético, una secuenciación genética, y ahí se puede encontrar esta mutación que ven en la parte inferior, que es la mutación sin sentido. En estas mutaciones sin sentido, digamos, hay un problema en que no se completa la información para poder codificar la proteína. Entonces, en esta mutación sin sentido se está ensayando un tratamiento, ¿no?, para poder parchar esta deficiencia y que no se produzca la debilidad. Entonces, esta distrofia muscular es, ya saben, la más frecuente. En solo 1/3 de casos hay historia familiar, y en el resto son casos esporádicos. Ahí está la falla, en el músculo ven en amarillo, está la distrofina, esa es la proteína que falla, ¿no? Y acá también tenemos esta otra imagen de la distrofina, en que ven que tiene la distrofina, acá está en rojo, y tiene dos partes en sus extremos. En el extremo superior, que se conecta la distrofina en esta terminal C, ¿no? Y también en la parte inferior, en su otro extremo, en el extremo inferior, se une con la actina. Entonces, cuando la falla de la distrofina es en alguno de estos extremos, produce la distrofia muscular de Duchenne. Pero cuando la falla de la distrofina es en la cadena alfa, entonces produce la enfermedad de Becker, que es parecida, ¿no?, la distrofia muscular de Becker. Estos son los cambios que se van produciendo en el tiempo en la distrofia muscular de Duchenne. Conforme va pasando el tiempo, ven cómo va apareciendo la protrusión abdominal con hiperlordosis y cómo aparecen también las escápulas aladas, ¿no? Esas escápulas en punta. Esta es una postura típica de estos niños con distrofia muscular de Duchenne, y a pesar de ese adelgazamiento, las pantorrillas conservan la forma o pueden estar muy hipertróficas. Esta es la evolución del Duchenne, ¿no? Y alrededor de los 10 años, estos chicos están ya en silla de ruedas. Se intenta prolongar el tiempo en que puedan permanecer de pie dando tratamiento con corticoides. Generalmente nosotros damos de 10 a 20 miligramos de prednisona interdiarias. Y bueno, esto puede prolongar, ¿no?, la estación de pie 1 año, un par de años más, pero al final no. Si se encuentra un niño con distrofia muscular de Duchenne que camina y tiene la mutación sin sentido que les mencioné, en ellos sí puede haber terapia, la terapia génica que les mencioné y que está en el mercado también, solo que es muy caro. Pero la condición es que el Duchenne sea por una mutación sin sentido y que el niño todavía esté caminando.
Entonces se puede prolongar por un tiempo mucho más largo su autonomía y que no llegue a la silla de ruedas. Otra cosa importante es la maniobra de Gowers que ven a la derecha, que es la maniobra que tienen todos los niños con distrofia muscular, especialmente los de Duchenne, que en realidad la maniobra empieza cuando el paciente está en decúbito ventral y le pedimos que se incorpore. Primero toma posición en 4 puntos, se apoya en 4 puntos, después se levanta tirando las caderas hacia atrás y en el tercer momento trepa sobre su propio cuerpo, ¿no? Se apoya sobre su propio cuerpo para conseguir la posición erguida. Eso es la maniobra de Gowers, que es positiva en todos los pacientes con distrofia muscular. Estas son unas láminas donde se ve la distrofina en el lado izquierdo como está normal, ¿no? en rojo, y a la derecha como hay prácticamente una ausencia de distrofina en estos pacientes, ¿no? Que lo van perdiendo. La otra, que también, como les mencioné, es por disminución nomás de distrofina, es la de Becker, ¿no? Que es epónimo de este neurólogo que la escribió en el 50, que ocurre en 3 a 6 de cada 100.000, o sea, es menos frecuente todavía que la Duchenne. La Duchenne dijimos que era 30 por 100.000, ¿no? De los nacidos varones, ¿no? Aquí la distrofia muscular de Becker empieza después. Puede ser un niño normal, desarrollo psicomotor normal, y muchas veces a partir de la pubertad o a veces en la adolescencia recién empieza a debilitarse, recién vienen los síntomas y pueden llegar a la silla de ruedas entre la segunda y la tercera década de la vida. Entonces más o menos entre los 25 y 30 años ya están en silla de ruedas. Ellos también son muy delgados, adelgazan, tienen debilidad de cinturas, una pseudohipertrofia en la pantorrilla, pero menos evidente que el Duchenne. Tienen problemas cognitivos igual que el Duchenne, porque la distrofina, como les dije, también se ubica en el cerebro, ¿no? Hay las contracturas musculares, los acortamientos de tendones, y este es el aspecto de un Duchenne, es mucho más delgado, ¿no? Mucho más delgado, son ya mayores que en el caso del Duchenne, ¿no? Pueden permanecer en posición erguida, de pie, por un poco más de tiempo, como le dije, hasta la segunda, tercera década de la vida. El CPK es elevado, la electromiografía tiene signos de distrofia muscular, y en la biopsia por microscopía electrónica vemos que hay falla en la distrofina. Bueno, los tratamientos acá en Becker sí solamente es medicina física nada más, fisioterapia nada más, y en estos casos, como en todo lo demás de distrofia, es el consejo genético. Pasamos a otra forma de distrofia muscular, que es la distrofia miotónica de Steiner. Aquí la clave es miotónico. O sea, ¿qué es el fenómeno miotónico? El fenómeno miotónico es la incapacidad de contraer fácilmente un músculo una vez que ha sido contraído. El ejemplo es que cuando hay pacientes que tienen esta distrofia muscular, dicen que, por ejemplo, están viajando en un vehículo público agarrados fuertemente, y cuando quieren bajar a veces no pueden soltarse del pasamanos porque tienen dificultad para descontraer, ¿no? Y entonces esa es la característica, ¿ya? Tiene una afectación, que ya vamos a ver de qué grupos musculares, ¿no? Y esto generalmente empieza en la edad adulta. Últimamente he visto a un paciente que incluso llegó a alférez de la Fuerza Aérea, ¿no? Y recién en sus en su primer año que era alférez empezó a tener el fenómeno miotónico, y actualmente pues ya tiene cerca de 40 y tantos años, y bueno, pues ya tiene todas las manifestaciones, ¿no? Por supuesto que cuidado de baja y todo lo demás, ¿no? Su incidencia es de 13.5 por 100.000 nacidos vivos. Esta empieza ya pues más en la adultez, y hay una falla en esta repetición del trinucleótido CTG en la posición 9Q13.3. La miotonía, como ya le mencioné, es la incapacidad de relajarse del músculo rápidamente.
Al principio podría tener síntomas deglutorios, porque también ocurre en estos músculos el problema de la miotonía, ¿no? Puede dar rigidez. Y este es el fenómeno miotónico. Ven la región tenar, está contraída, ¿no? Y de difícil de contracción. Seguramente ahí, ¿qué se ha hecho? Con el martillo se ha percutido a la región tenar de la mano y se contrajo y no puede decontraerse. Lo mismo puede hacerse en la lengua. Si lo queremos probar, podemos percutir la lengua y se queda contraída igual. Ese es el fenómeno miotónico. Pero esta forma histrofio-muscular tiene la característica de que tiene una afectación bastante más extensa que los músculos. Esto es los grupos musculares afectados, las regiones temporales, los músculos, las regiones temporales de la cabeza, perdón, las zonas del cuello y la región escapular, el diafragma y las regiones distales de las extremidades. Como le dije, afecta cerebro, corazón, intestinos, ¿no? Produce también cataratas, y ese es el aspecto de la persona con Duchenne. Como le dije, ¿no? Había un compromiso particular de los músculos temporales, y ven cómo tiene como una especie de hendidura en la región temporal, ¿no? Y es un aspecto característico de estas personas. Además, los hombres llegan a tener esterilidad también porque hay afectación testicular. Ahora, la distrofia miotónica también puede presentarse en dos situaciones distintas, en una forma infantil, que es mucho más rara. Normalmente, en la gran mayoría, como le dije, empieza en la adultez, pero hay una forma infantil, bueno, rara, que puede empezar entre los 5 y los 10 años. Pero también hay una forma congénita, es que el niño nace con distrofia muscular, pero la distrofia muscular ya cuando es congénita no va pues con miotonía, sino es una hipotonía muy marcada, una gran hipotonía, un niño muy débil, con dificultades para respirar, para deglutir, para todo, y generalmente es en hijos de madres que tienen distrofia muscular. Pueden hacer la distrofia muscular congénita, como es en este caso. Ven a la mamá, los párpados, ¿no?, un poco caídos, ¿no? Es típico, ¿no?, cuando la miopatía afecta a la cara, y los niños nacen muy hipotónicos, ¿no?, que necesitan mucha atención. Es muy grave, pueden fallecer muy rápidamente, ¿no? Ahora, pasamos a la otra forma de distrofias. Distrofias musculares de cinturas, es decir, que básicamente afectan cintura escapular y cintura pélvica, ¿ya? Estos son un grupo bien grande y se les conoce como, en la literatura anglosajona, el limb yellow, ¿no? Y se clasifican de acuerdo a su a la genética. La distribución de la debilidad, como ven ahí, es en las cinturas, tanto escapular como pélvica. Se ven las atrofias, ¿no? Y eso es en la lámina de la derecha como se afecta. Entonces, se clasifican por el tipo de herencia, ¿no?, como las dominantes, que van desde la 1A hasta la 1E. Las recesivas de la 2A a la 2I, ¿no? También hay otra clasificación por el tipo de proteínas afectadas, como les mencioné al principio, por calpaína, que le llaman calpainopatías, sarcoglicanopatías, discarlinopatías, ¿no? Y esto es un esquema donde están igualmente la localización de las proteínas que son afectadas, proteínas del músculo afectadas, ¿no? Cuando son dominantes, por falla en la miotilina, ¿no? Dominantes también por la minina, caveolina, dominantes, ¿no? No se, digamos, determina la proteína, pero sí el lugar, el gen que está afectado. Dentro de las recesivas, las calpaínas, calpainopatías, ¿no? Este es el aspecto.
otras recesivas por la disterlina. Algunas tienen características particulares que por eso he propuesto. Las demás se parecen todas, solamente distrofia y cinturas. Pero me voy a detener un poquito en las que tienen características particulares como esta recesiva, esta disterlinopatía, ¿no? En que la afectación es distal, pero además tiene esta forma. Existe una atrofia muscular a nivel del muslo en forma de rombo o diamante, como se puede ver, y con atrofias de la musculatura distal también, ¿no? Esta es una disterlinopatía. Otras son por fallas de los arcos oblicuanos también, otras por otra proteína, serotonina, otras que también no se conoce la proteína, pero sí, digamos, la posición del gen afectado. Y esta es la que les mencioné, la fucutina, por fallas de la fucutina que están en relación a una maduración de otra proteína que es un distroglicano. Y que estas son las que producen, ¿no?, el problema de la miopatía con compromiso, perdón, de la distrofia muscular con compromiso del sistema nervioso central, ¿no? En algunos casos hay solo distrofia muscular, ¿no?, con ojos y cerebro normal. Pero la forma de Fukuyama, ¿no?, ahí hay distrofia muscular, hay miopía, como se ve en la imagen, hipoplasia pontocerebelosa y paquigiria, es decir, un engrosamiento localizado de la corteza cerebral. En la forma músculo-ojo-cerebro hay distrofia muscular, pobre visión, hipoplasia pontocerebelosa y puede haber paquigiria, agiria o hidrocéfalo. La paquigiria es engrosamiento, agiria no hay circunvoluciones y puede haber hidrocefalia. Y en la forma más severa, ¿no?, es la de Walker-Warburg, en que hay distrofia, prácticamente no hay visión, hipoplasia, agiria e hidrocéfalo, pero más severo. Entonces esta es la particularidad que tienen estas fallas en esta proteína fucutina asociada a los distroglicanos, que influyen en la maduración de los distroglicanos, que se llaman distroglicanopatías, y combinan distrofia muscular con problema cerebral ocular. Bueno, hay también distrofias musculares congénitas que, digamos, básicamente se manifiestan por hipotonía al nacer y que se presentan antes de los 2 años, ¿no?, por trastornos de merosina, como mencionamos al principio, y en otros casos no hay problemas de merosina tampoco, ¿no? Tienen solamente debilidad, escoliosis, o sea, trastornos en la columna por la debilidad muscular en el tórax, posiciones anormales de las extremidades, problemas en el desarrollo psicomotor, mental, ¿no? En fin. Otra forma particular, ya dentro de las más raras, la fascioescapulohumeral, que se caracteriza así, ¿no?, porque se inicia entre la infancia y la edad adulta, o sea, es un rango amplio de presentación, o sea, siendo normales al principio, incluso hasta la adultez, y pueden empezar a tener dificultades para gesticular, para sonreír, para silbar, ¿no?, para cerrar por completo los ojos. Y después se agrega una debilidad de cinturas. Y la distribución de la debilidad es esta, ¿no?, como se ve, fascio, escápulo, ¿no?, la cara, la cintura escapular muy atrofiada y la musculatura también del húmero. Fascio, escápulo, humeral, en brazos, ¿no? Afecta básicamente la parte superior del cuerpo, ¿no?
pues es autosómico dominante y aparece entre la primera y la segunda, casi tercera década de la vida, otros más tarde incluso. Hay debilidad muscular, compromiso de párpados, incapacidad para silbar, falta de gesticulación o expresión facial, dificultad para articular palabras, ¿no? Debilidades de la cintura escapular, no puede levantar los brazos, hombros caídos, las escápulas aladas. Puede haber además pérdida auditiva y ocasionalmente alteraciones del ritmo. Como siempre, el ritmo cardíaco, como siempre, la CPK podría estar elevada, la electromiografía anormal pero inespecífica. Igualmente, la biopsia del músculo podría ser inespecífica. El diagnóstico en este caso es genético, ¿no? Y genético, pero dirigido después de observar la distribución, ¿no?, anatómica de la atrofia muscular. Solamente terapias. Puede haber, por supuesto, todas las complicaciones van con la postración, ¿no?, la discapacidad y pérdida de audición, visión o a veces problema cardíaco. Otra distrofia particular es la oculofaringia, que puede aparecer incluso hasta recién en la sexta década de la vida y se ha observado más en familias franco-canadienses, ¿no?, en grupos, digamos, étnicos muy, digamos, restringidos, ¿no? Hay un defecto, ¿no?, mi cromosoma 14, y aquí hay oftalmoplegia, tosis palpebral con progresión lenta, ¿no?, con preservación de la motilidad pupilar. Este es el ejemplo, ¿no?, de la distrofia oculofaringia. No es una miastenia, es una distrofia muscular. Pierde esa capacidad, ¿no?, para abrir los párpados y para deglutir también, y se presenta tarde, claro, se presenta ya prácticamente en la tercera edad. Tardía, con disfagia, tosis, entre la cuarta o sexta década de la vida. La CPK es elevado, electromiografía, patrón miopático, biopsia, fibras musculares vacuoladas. Distrofia muscular distal. Igualmente, su característica es que se manifiesta en antebrazos, manos, piernas y pies, ¿no? Evolucionan más lentamente, pero pueden tener también compromiso cardíaco y respiratorio. Esta es la distribución, esa es la afectación anatómica, ¿no? También es en edad adulta, de 40 a 60 años, ¿no? Es autosómico dominante, ¿no? Y bueno, excepcionalmente pueden verse también en las formas infantiles, pero no hay que tomar en cuenta eso porque son rarezas. Otra característica, la de Emily Dreyfus. Esto es, como le dije al principio, de herencia ligada al sexo, ¿no? Y tiene la característica de que esta distrofia se manifiesta con acortamiento de tendones y limitación del movimiento articular en los codos y en los tobillos, ¿no? Posteriormente ya compromete cinturas. Esta sí más frecuentemente tiene compromiso cardíaco. Y esto sería el aspecto de una persona con Emily Dreyfus. Ven los brazos adelgazados y la incapacidad para extender los brazos. Son personas que están siempre con el brazo semiflexionado porque hay acortamiento de tendones y limitación del movimiento de la articulación del codo, y caminan casi en una semipunta porque tienen también atrofia y retracción de tendones en los tobillos y los pies, y tienen fallas cardíacas. Esa es la Emily Dreyfus, que es ligada al sexo.
la mayoría ligada al sexo, es 1 en 100.000, imagínense, mucho más raro. Y el problema pues es la proteína hemerina y landina. Igual, ese es el compromiso. Y finalmente, en la segunda parte de la clase, ya pasamos de las distrofias musculares, que eran aquellas en que el músculo en la mayoría de casos es normal, la persona es normal y después de un tiempo va empezando a debilitarse, ¿no? Excepto las formas congénitas. En este caso, en la miopatía congénita, el niño nace ya hipotónico desde el principio e incluso hay antecedentes desde la gestación en que la madre no siente movimientos fetales, ¿no? Y muchos de ellos, por no moverse, incluso nacen con autogrifosis, es decir, las manos en garra o los pies en garra también, y esto es porque no se mueven en el útero y nacen en la posición en que se han acomodado dentro del útero. De inicio, ellos van a necesitar asistencia, como ven en la fotografía, de alimentación, apoyo ventilatorio, etc. La incidencia de las miopatías congénitas es de 6 por 1000 nacidos vivos, representan 1/10 de toda la patología neuromuscular y son 0.06% de todas las enfermedades musculares. Esta es una clasificación y como ven, se clasifican porque son bastante parecidas. La condición es que nace un niño completamente hipotónico, pero se les ha diferenciado únicamente por la biopsia, ¿no? Y lo que se encuentra en la biopsia son anormalidades de tipo bastones, inclusiones de tipo bastones en la célula, y por eso que le llaman memalinas. Hay unas que tienen el núcleo central, otros que tienen miotúbulos, se llaman la miotubular, ¿no? Otros que tienen una acumulación central de material, otros son minicore o multicore, otras tienen desproporción de fibras, en fin. De acuerdo a la biopsia se les ha clasificado porque son bastante parecidas, ¿ya? Por ejemplo, aquí es una forma de clasificarlas, ¿no? Miopatías con acumulación de proteínas, ¿no? La miopatía por nemalina, por miosina, miopatías con cores, con central core, multicore, con núcleos centrales, la miotubular y la centronuclear, miopatías con variación del tamaño de fibras, la miopatía con desproporción congénita de fibras. Aquí es otra forma de clasificación de acuerdo a la herencia, algunas dominantes, recesivas o ligadas a X, como la miotubular y la proteína y el cromosoma afectado. Este es el aspecto, digamos, que tienen los niños miopáticos, que tienen miopatía congénita, ¿no? Al levantarlos, lo típico de lo normal es que cuando uno levanta a un niño por las axilas, de manera refleja se flexionan los miembros inferiores. Pero como ven en este caso, no hay flexión, cae, incluso ven el tórax, ¿no? Como hay una prominencia de las costillas. Acá la posición batraciana, la protrusión del ombligo. Igualmente son signos indirectos, la boquita entreabierta, signos indirectos, ¿no? De una miopatía, ¿no? Igual un niño muy pequeño está siempre con brazos semiflexionados, acá están los brazos pegados a la camilla. Los exámenes que se hacen, como siempre, como en toda esta patología neuromuscular, CPK, electromiografía, electrocardiograma, y llegan a la biopsia, ¿no? Entonces hay esta es otra forma de clasificarlas, ¿no? De acuerdo a la maduración del desarrollo muscular, igual con anormalidades nucleares, con alteraciones de miofibrillas, etcétera, siendo una de las más comunes, con el 20%, la miopatía nemalínica.
y también en estos 180 casos también la miopatía congénita con desproporción de fibras. Pero la más común, la más conocida es la miopatía hemalítica, ¿no? Ahí se diagnostica cuando en la biopsia encontramos bastoncillos o cuerpos hemalíticos en las fibras musculares. Este es el ejemplo, ¿no? Así se diagnostica por esas inclusiones que están teñidas, ¿no? Esos son los bastoncillos. Hay diferentes formas: infantil severa, que es la más común, ¿no? Benigna congénita y raramente de inicio en adultez. Hay hipotonía congénita, debilidad generalizada, artroglifosis, como le dije, ocasional, rostro alargado, inexpresivo, labio superior en V invertida, en V invertida, paladar ojival. Hay malformaciones torácicas, hiperlordosis, espinas líquidas, y todos los pacientes que tienen debilidad en el tórax fallecen por complicaciones respiratorias. Esa es la artroglifosis que se puede ver, y este es el aspecto, ¿no? La boca entreabierta, los labios en V invertida, ¿no? Hacia arriba, y el paladar alto, el paladar ojival. Esas son las características de los niños que tienen miopatías congénitas. La central core, también hay debilidad, hipotonía como siempre, pero alteraciones, ¿no? De esqueléticas también, como en todo. Pero en la central core puede haber hipertermia maligna, sobre todo cuando estos niños van a ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces los anestésicos pueden generar una hipertermia maligna. Digamos, dentro de todo lo que son muy similares, esas son particularidades que tienen. Este es el aspecto del central core, ¿no? Esa es la acumulación de material al centro de las fibras. La centronuclear pueden haber de varios tipos, dominantes, recesivas, ligadas a X, ¿no? Tienen, sobre todo las ligadas a X, tienen una gran hipotonía severa, tosis, oftalmoplegia y mal pronóstico con fallecimiento en el primer mes de vida. Este es el aspecto de esta patología centronuclear, y a la derecha miotubular. La minicore también es recesiva, curso variable, ¿no? Puede tener formas hasta incluso antenatales, con artroglifosis múltiple congénita, compromiso de manos, oftalmoplegia, ¿no? Fase dismórfica, y estas son las Bueno, esta es otra tabla, ¿no? Respecto a las manifestaciones clínicas de todas estas formas de miopatía congénita. Pero en realidad se parecen mucho. Este es un algoritmo en que tal vez es orientador, pero no es algo, sino un niño hipotónico con debilidad, fase dimórfica, se sospecha de miopatía congénita. Si tiene, digamos, problema facial marcado en el cuello, la cara, ¿no? Debilidad y problemas respiratorios, sospechamos en la más común, que es la miopatía hemalítica. Si tiene tosis y cardiomyopatía, en central core. Si tiene tosis, oftalmoplegia, compromiso respiratorio, en miotubular. Y si tiene problemas respiratorios vulvares y contracturas, en una desproporción congénita de fibra. Pero es una aproximación, porque todas en realidad son muy similares. En conclusión, las distrofias musculares son enfermedades progresivas, se manifiestan a cualquier edad y llevan al paciente a la postración. La más frecuente es la de Duchenne. Otras distrofias tienen otras características de acuerdo a la musculatura afectada, la edad de presentación y su evolución. Electromiografía, CPK, biopsia y flujo genético ayudan a realizar el diagnóstico y pronóstico. Las miopatías congénitas se caracterizan por presentar precozmente o antes incluso del nacimiento signos de debilidad muscular o hipotonía severa que conllevan problemas respiratorios y de evolución que los pueden llevar a la muerte. El diagnóstico de manera general se basa en estudios de CPK, electromiografía, biopsia muscular y genético
y, por supuesto, la parte clínica. Y creo que esta es la última. Muy bien, muchas gracias.